demasiado y que podamos terminar alrededor de las 8:10 aproximadamente. En primer lugar, agradecer la invitación. Es para mí un verdadero placer poder estar esta tarde en Rivas, a trabajar, a tratar sobre las ciudades, que al final es el tema que a todos nos ocupa, desde todas las áreas diferentes, tanto desde RECI como desde la Red de Impulso y, en mi caso, pues desde el Ministerio de las Ciudades, ¿no? El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Como dice el ministro, pues el Ministerio de las Ciudades, ¿no? Cada uno desde nuestra posición vamos a ver el enfoque, cómo nos planteamos las ciudades del futuro, cómo las vinculamos con ese desarrollo que nos reclaman los acuerdos internacionales, la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y el resto de acuerdos internacionales europeos, la Agenda Urbana Europea, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Green Deal, con todos los aspectos digitales y con la innovación, por supuesto, y que además está tan vinculado ahora mismo en lo que nos ocupa a todos, ¿no? El plan de recuperación, transformación y resiliencia, que al final es verdad que son fondos, pero es verdad que llegan en un momento en el que se tienen que convertir en una oportunidad para salir de esta crisis en la que hemos estado y que hay que remontar. En ese sentido también es un placer volver a estar presencialmente, a ver las caras a algunos de ellos compañeros con los que llevamos tiempo trabajando y que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos en persona. O sea que, como digo, a todos bienvenidos y un placer poder estar aquí. Y empiezo directamente por presentar a los ponentes. A través de la videoconferencia podemos contar con la presencia de Juan Carlos Abascal Candás, alcalde de Ermua y copresidente de la Red Impulso. No sé si está conectado, pero si es así, pues nada, un placer poder saludarle. Sí que está, fenomenal. Encantada. Ahora mismo me acabo de... Fenomenal, pues encantada de poder saludarte. También con Mónica Carazo, vicealcaldesa de Rivas Vacia Madrid, que estaba previsto que estuviese el alcalde, pero que Mónica ha asumido perfectamente sus competencias y para estar presente en esta mesa. Y también a Pere Fuset y Tortosa, concejal delegado de la Agenda Digital y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia. Si os parece, vamos a empezar una pequeña intervención. Un poco voy a empezar yo por contextualizar para luego ceder la palabra al alcalde de Ermua, a Mónica y también a Pere para hacer una pequeña introducción de cómo se está trabajando en materia de innovación, en materia de digitalización y en general en materia de estrategia de ciudad y cómo esa vinculación de la ciudad o cómo se está trabajando de esa manera estratégica fundamentalmente relacionada con los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la relación de estos ayuntamientos y de sus actuaciones en materia de innovación y digitalización en relación con la ciudadanía? Mi papel aquí, como digo, está muy vinculado al Ministerio y el Ministerio ha apostado por una posición muy estratégica en el que las ciudades, y cuando hablamos de ciudades hablamos de áreas urbanas en general, también del mundo rural, no podemos dejarlo atrás, desde una visión diferente a la que veníamos desarrollando hasta el momento. En primer lugar, porque han cambiado muchas cosas. Tenemos un marco internacional muy potente que está representado fundamentalmente por la Agenda 2030, por esos 17 ODS y en particular por lo que a nosotros se refiere por el ODS 11, que busca conseguir ciudades más sostenibles, más inclusivas, más seguras y más resilientes. Y dentro de ese marco, las agendas urbanas de Naciones Unidas, la Agenda Urbana de la Unión Europea, se propone aterrizar esos objetivos, esos 17 ODS, en todo lo que son sus metas urbanas en el territorio. Y para eso hay que actuar, obviamente, en nuestros pueblos y ciudades. ¿Por qué? Porque es aquí, en los pueblos y las ciudades, donde están los retos, los problemas, pero también donde se plantean y se presentan las oportunidades para salir adelante y para conseguir ese desarrollo sostenible al que todos aspiramos. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? Pues fundamentalmente eso es lo que busca resolverse a través de la Agenda Urbana Española, que es una política nacional urbana, que seguro que muchos la conocéis ya y otros, los que no lo conocéis, os diré que no descubre nada nuevo. Siempre decimos que la Agenda Urbana Española no pretende descubrir las ruedas, sino simplemente cambiar el enfoque. Intentar mirar hacia nuestros pueblos y ciudades con una visión transversal, en la que no solamente tengamos departamentos competenciales de por aquí medio ambiente, por aquí nuevas tecnologías, por aquí innovación, por aquí vivienda y por aquí movilidad. No, las ciudades están todas relacionadas entre sí, muy vinculadas entre sí, y o tenemos muy claro eso y nos ponemos de acuerdo y mejoramos la gobernanza para poder mirar hacia el futuro, o desde luego estamos perdiendo oportunidades muy importantes. Y esa gobernanza, por supuesto, tiene mucho que ver con la participación. ¿Cómo
cómo incorporamos a la ciudadanía a poder actuar dentro de las decisiones políticas y también técnicas que hay que tomar para el desarrollo de las ciudades, ¿no? En este sentido, la agenda urbana lo que propone es una planificación estratégica a nivel local, en la que se tengan en cuenta como mínimo los 10 objetivos de la agenda. 10 objetivos que, como digo, son muy básicos. El primero de ellos vinculado a cómo la ciudad, el pueblo, se relaciona con el territorio. El segundo, vinculado directamente al modelo de ciudad. El tercero, relacionado con los riesgos y las amenazas y la adaptación a los efectos del cambio climático. El cuarto, muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la economía circular, fundamental en la situación en la que nos encontramos en este momento, cambiar esa forma de mirar hacia el producto como algo que termina en sí mismo. Por otra parte, 5, dedicado a la movilidad. Seguro que en un contexto como el que estamos hablando de red y de red de impulso de Smart Cities, el tema de la movilidad tiene un papel fundamental para todos porque también tiene una perspectiva muy transversal de cómo esté vinculada la movilidad en un municipio. También condiciona directamente todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental, con la salud. Y por otra parte, el aspecto social fundamental que está representado en el objetivo estratégico número 6, la cohesión social, la inclusión. Si nos vamos al aspecto 7, hablamos de las fórmulas económicas. No podemos hablar de desarrollo urbano si no tenemos en cuenta de qué se vive, cómo retenemos el talento, cómo buscamos oportunidades en las ciudades para poder desarrollarlas económicamente, para fijar esa población, además, en ciudades que tienen cada una sus peculiaridades, pero que en un territorio como España, en el que más del 80% vive en áreas urbanas, obviamente es un objetivo fundamental. El objetivo estratégico número 8, vivienda. Vivienda en general, acceso a la vivienda, vivienda asequible, pero también vinculación a la regeneración de los barrios, especialmente aquellos más vulnerables. Y el objetivo estratégico número 9, fundamental en la mesa que hoy nos ocupa aquí, la innovación, las nuevas tecnologías, cómo las aprovechamos, cómo vinculamos todo el resto del desarrollo del resto de los objetivos y cómo transversalmente las tecnologías deben de ser una herramienta para cumplir esos objetivos a los que estamos haciendo referencia. Por último, el objetivo estratégico 10, un objetivo estratégico que también es una herramienta. Miramos, vale, ¿y qué tenemos que hacer para cumplir con todo eso? Todo eso se puede quedar en esas ideas abstractas al final de literatura, ¿no? De esos documentos que terminan en la biblioteca. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer realidad todo eso? Mejorando la normativa, mejorando la planificación, buscando una planificación estratégica a largo plazo que supere los tiempos de las legislaturas, de las corporaciones locales y que esté basada en el consenso, en la participación y en la legitimación que con ello se consigue. Buscando financiación, obviamente, es fundamental, los recursos humanos, los recursos técnicos y la financiación. Mejorando la gobernanza, tanto a nivel horizontal, entre departamentos dentro de la misma administración, como a nivel vertical. Y, por supuesto, intercambiando y fomentando el conocimiento y la formación. Un poco en este sentido estamos hoy aquí, ¿no? Intercambiando experiencias, buenas y malas prácticas, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, cómo lo estamos haciendo para que los demás puedan aprender sobre cómo hacen esta planificación. ¿Todo esto cómo aterriza? Pues a través de los planes de acción local, esos planes de acción que están elaborando los municipios. ¿Y qué diferencia estos planes de cualquier otro tipo de planes? Fundamentalmente en su visión estratégica, transversal, como digo, en que están basados en la gobernanza, en el liderazgo fundamental, en el que se sepa dónde se quiere ir, cómo se quiere ir y, por supuesto, en la participación. De acuerdo con esta idea fundamental que son los planes de acción de la agenda urbana, nos encontramos vinculados a la red y nos encontramos vinculados a la red Impulso. Este fin de semana hacía un poco listado y repaso de qué consistía la red y cuáles eran sus objetivos, la red Impulso, cuáles eran sus objetivos, y es que son los mismos que se plantean con la agenda urbana hasta el punto de que muchas de las ciudades están vinculadas entre sí. Lo único que cambia es un poco el enfoque, pero todos buscamos exactamente lo mismo, planificación estratégica y aprovechar las tecnologías, la innovación para hacer que nuestras ciudades y nuestros pueblos se desarrollen dentro de la sostenibilidad y de la manera más actual posible. No podemos seguir con los mismos instrumentos que teníamos en el siglo XX, tenemos que adelantarnos e irnos al siglo XXI y, por supuesto, ya con cara al futuro más inmediato. No me enrollo más, este es un poco el marco de presentación de todo esto y ahora pues lo que me gustaría es un poco escuchar pues, a los ponentes para que hagan su planteamiento, si os parece, unas intervenciones sobre cuáles son vuestras experiencias en las ciudades y a partir de ahí, que no sean muy largas, y a partir de ahí pues hacemos un poco un turno de preguntas, respuestas y si
el público, si vosotros queréis asistir, podéis participar en cualquier momento, pues también podemos intercambiar un poco nuestras opiniones. Si os parece, pues cedo la palabra al alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal Candás, y pues nada, cuando quieras. Pues muy buenas tardes. Arratsaldeon, que diríamos aquí en el País Vasco. Bueno, si me decís, ¿cuánto tiempo creéis que debo disponer? Si quieres, pues yo me adapto a lo que vosotros digáis. Unos 10 minutos aproximadamente, yo creo que puede estar bien, entre 8 o 10 minutos. Perfecto. Bueno, yo creo que lo has apuntado muy bien y voy a versar algunas de las cosas que he contado en base a lo que acabas de comentar, ¿no? Nosotros solemos sostener y solemos decir, evidentemente no es una frase mía, las Smart Cities o ciudades no son inteligentes, las que las hacen inteligentes son los ciudadanos y ciudadanas, y desde luego la tecnología y la innovación deben ser herramientas para, por supuesto, seguir avanzando, ¿no? Creo que hemos vivido una sociedad, y yo siempre creo que es importante poner en valor, nos ha llevado hasta aquí la especialización, y ahora nos toca hablar de especialización inteligente, que consiste en el compartir conocimiento experto en las diferentes materias. Buena parte de las problemáticas no tienen solo una vertiente económica o social o urbanística, sino que habitualmente tienen problemáticas de diferentes vertientes. Y esto que se dice en una frase, esto que se habla de transversalidad, esto que se habla de conocimiento compartido, no es fácil. En primer lugar, compartir conocimiento no deja de ser un ejercicio de generosidad, de compartir el conocimiento, que siempre, como todos sabemos, siempre ha constituido poder, siempre ha constituido una ventaja. Y desde luego esto que hablamos de compartir conocimiento, pues realmente no es fácil. Para ello tenemos que adaptar nuestras administraciones a administraciones donde realmente seamos capaces de eliminar los reinos de taifas, y muy probablemente todo empieza desde nuestras propias organizaciones, ¿no? Cambiando las estructuras de ordeno, control y mando por estructuras directivas con líderes que sean capaces de sacar lo mejor de cada uno de los equipos, con equipos que sean capaces de trabajar en equipo, por proyectos, de manera transversal. Y esto que se dice así muy fácil, pues no es para nada fácil. Es algo que hay que impulsar, como bien decías, que hay que liderar. Yo, desde luego, tengo muy claro el liderazgo y el papel que tenemos que jugar las administraciones en todo esto, generando, evidentemente, oportunidades, creando condiciones. Y, desde luego, ahora que Mariana Mazzucato pues, se ha convertido en una de las personas de referencia en diferentes países europeos, incluso en nuestro propio país, pues realmente algunos la seguimos desde que escribió su Estado Emprendedor, ¿no? Y desde luego yo suelo decir que el COVID lo que ha hecho ha sido poner el foco en buena parte de las problemáticas y retos que ya teníamos, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad donde hace años ya apuntábamos a que no vivimos una época de simples cambios cada vez más acelerados, sino que vivimos un cambio de época, un cambio de paradigma. Y en ese cambio de época y paradigma lo que ha hecho el COVID ha sido poner el foco en buena parte de los retos que ya teníamos, que tienen que ser en cómo somos capaces de apostar por una economía mucho más basada en la ciencia, en la tecnología, por la digitalización, por la industria 4.0, desde luego por la introducción de la innovación dentro de todos este tipo de sectores, y desde luego otra serie de retos que tienen que ver con la economía circular y cómo somos capaces de diseñar todas y cada una de las fases del producto para generar la menor cantidad de residuo, y cómo somos capaces de atender a las personas mayores de una manera distinta a través de los espacios colaborativos de la innovación sociosanitaria, o el diseño de nuevas políticas de vivienda mucho más adaptadas a las nuevas necesidades, o la igualdad efectiva y real, o cómo somos capaces de recuperar la confianza de la ciudadanía a través del buen gobierno. Son muchos retos los que vamos a tener que abordar, y yo, en mi opinión, creo que para poderlos abordar requieren, en primer lugar, de una visión a largo plazo, como bien comentabas, ¿no? De una visión estratégica, de una estrategia de innovación a largo plazo que permita abordar todos estos retos pues, con un cierto método, ¿no? Y todo ello, como bien decías, no con libros que se terminan en una biblioteca. Tenemos que empezar a aprender a atrevernos, ¿no? Desde luego no podemos convertirnos en el principal país en ser líderes en divulgaciones científicas, que desde luego están muy bien, o en ser líderes en diagnósticos, sino que tenemos que atrevernos a ser capaces de crear condiciones para generar productos y servicios que la ciudadanía esté dispuesto en un momento determinado a comprar, porque les genera valor añadido en la prestación de los servicios, ¿no? Nosotros, como ayuntamiento, desde luego, copresidimos la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación, y con ello lo que nos permite es la enorme fortuna, como lo hemos compartido con Rivas Vacia Madrid desde hace ya muchísimos años, el poder compartir conocimiento, compartir proyectos. Y desde luego tenemos muy claro que nosotros obtuvimos el Premio Ciudad de la Ciencia e Innovación con una estrategia de innovación a largo plazo que nos ha permitido, pues desde luego, ser un municipio donde hemos invertido 30 millones de euros en plena crisis económica y financiera. Haceros la idea, estamos hablando de un pequeño municipio de 16.000 habitantes.
Todo ello a través de una sociedad pública de 17 millones de euros de recursos propios, el mejor mecanismo de financiación. Os podría estar hablando ahora de compra pública innovadora, os podría estar hablando, por supuesto, de los fondos Next Generation, que sin ningún género de duda van a generar enormes oportunidades, pero el mejor ejercicio de financiación es la priorización. Yo creo que la política es un ejercicio de priorización y yo, desde luego, tenemos muy claro en este municipio que lo que decidimos fue priorizar en el empleo y en la generación de actividad económica, donde hemos invertido 30 millones de euros en plena crisis económica y financiera con dos proyectos que yo creo que han sido tractores. Os voy a contar igual quizás el que más podéis conocer, que es el de haber invertido en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha, donde en estos mismos instantes somos el principal operador de telecomunicaciones de nuestro municipio, compitiendo con las grandes empresas como Euskaltel y Telefónica, favoreciendo que exista una verdadera liberalización del mercado de las telecomunicaciones, donde en nuestro municipio cualquier ciudadano o ciudadana puede elegir con qué operadora quiere prestar el servicio. Y hoy os podemos decir que tenemos 3.000 clientes, que estamos en beneficios, que vamos a recuperar la inversión, pero que desde luego lo que está posibilitando es que en nuestro edificio Izarra Center puedan venir empresas que de otra manera no hubieran venido a Ermua. Nos está permitiendo que pueda haber proyectos de laboratorios del Internet de las Cosas, generando oportunidades para prestar servicios en la industria, en el territorio, en la innovación sociosanitaria, que nos está posibilitando en estos mismos instantes que hayamos podido conectar a 60 niños y niñas que en pleno confinamiento tenían fractura digital y no podían seguir sus clases, que nos ha permitido poder llevar a cabo videoconferencias con las personas mayores en un contexto donde los familiares necesitaban verles y no solamente escucharles, que nos está posibilitando que quizás en un futuro podamos desarrollar un gemelo digital, que ha posibilitado y que posibilita que hayamos podido teletrabajar. Somos una administración referente en materia de administración electrónica y que desde luego es un proyecto tractor donde nos va a generar oportunidades en cuanto a la definición de los nuevos perfiles profesionales que se van a diseñar. Hoy todavía no los conocemos, pero sabemos que van a surgir nuevas oportunidades de empleo, nuevos perfiles profesionales y Ermua pues le gustaría estar en ese contexto, ¿no? Todo ello, evidentemente, con una estrategia donde lo más importante son las personas. Somos, además, hemos obtenido el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno a través del Consejo de Europa, donde hemos sido evaluados en participación ciudadana y otra serie de materias que creemos que son absolutamente imprescindibles. Estamos en el diseño de nuevas políticas de vivienda a través de apartamentos en alquiler protegido destinados a aquellos colectivos con mayores dificultades. Estamos y somos referentes en materia de igualdad y yo creo honestamente que verdaderamente, como bien decías, yo creo que soy una persona de naturaleza optimista. Creo que tenemos que aprovechar las numerosísimas oportunidades que vamos a tener como consecuencia de esta crisis, ¿no? Sobre todo esta crisis nos ha generado, por supuesto, va a tener una serie de consecuencias económicas y sociales, pero va a tener también enormes oportunidades para impulsar nuevas políticas, para el impulso del desarrollo económico, para redistribuir la riqueza, para que ninguna familia se quede atrás y, desde luego, es en lo que Ermua va a estar, ¿no? Y, por tanto, todo eso de lo que ahora se habla, que se habla mucho de digitalización, se habla de industria 4.0 en Ermua, es una realidad porque creíamos que desde lo público y desde lo local podíamos aportar nuestro granito de arena, evidentemente invirtiendo en proyectos estratégicos de largo plazo, en proyectos municipales, otros le llamarían de país, pero que desde luego son proyectos tractores que realmente tampoco nos los hemos inventado. Lo hemos visto en las ciudades más avanzadas del norte de Europa y que desde luego en estos momentos nos está generando importantes oportunidades, proyectos de colaboración público-privada, en donde además pues estamos intentando innovar en el sector auxiliar de automoción y viendo cómo se pueden generar oportunidades en el coche eléctrico y en otra serie de sectores donde realmente sabemos que va a haber oportunidades. Y, por tanto, en esto estamos y, por supuesto, bueno, agradecer al Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, agradecer a toda la ciudadanía, desde luego, el tener la oportunidad de poder hablar hoy aquí y, desde luego, a vuestra entera disposición para cualquier pregunta que pudierais formular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Cronometrado los 8 minutos. Muchísimas gracias. Y muchas ideas para empezar a hablar, pero yo creo que resaltaría una fundamental, la estrategia centrada en las personas, planificación, oportunidad y estrategia pensada en las personas. Al final, todas esas innovaciones, la banda ancha y todo lo demás que se ha comentado, termina siendo un beneficio para las personas, para los mayores, para los pequeños, para el teletrabajo, para dar vida a lo que son las ciudades. Creo que como primera idea de lo que se pueda decir aquí este día, creo que eso es fundamental, ¿no? Smart City sí, nuevas tecnologías sí, innovación sí, pero pensando en las personas, en cómo facilitarles la vida. Bueno, pues si os parece, ahora cedemos la palabra a Mónica Carazo, vicealcaldesa de Rivas Vacia Madrid.
Pues muchas gracias, Sonia, y si me permitís, pues en nombre del Ayuntamiento quiero empezar dándoos la bienvenida a nuestra ciudad, ya que para nosotros pues, es un placer poder acoger este 7º encuentro de las ciudades, de la red de ciudades, de la red española de ciudades inteligentes aquí en nuestra ciudad. Y sin duda, pues daros las gracias en este caso tanto a Juan Carlos, a Pere como a Sonia por querer compartir con nosotros esta mesa, y a Sonia además, si me lo permitís, por darme un nuevo nombre para el antiguo Ministerio de Fomento, que a partir de ahora me va a facilitar que lo llame el Ministerio de las Ciudades, que va a ser mucho más fácil que el de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Así que muchísimas gracias. Como el título de la mesa, en definitiva, era el futuro de las ciudades inteligentes, pues yo sí que quería hacer una visión de cómo vemos esas ciudades inteligentes en un futuro, y sin duda creo que deben ser ciudades que expriman al máximo las oportunidades que nos brinda las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar, en todo caso, siempre la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos, ya que estamos hablando de ciudades, de ayuntamientos, que al final somos la administración más próxima a los vecinos y las vecinas, y por lo tanto esta eficacia y esta eficiencia siempre repercutirá en la mejora del día a día de nuestros vecinos y nuestras vecinas. En definitiva, para buscar un modelo de ciudad que persiga pues ese modelo socioeconómico y medioambiental sostenible, que al final es lo que perseguimos, y como además está aquí quien representa Agenda 2030, no podemos olvidar nombrar constantemente la palabra sostenible, que creo que es algo a lo que todos estamos obligados a perseguir. Es verdad que, por lo tanto, estamos hablando de poner las tecnologías al servicio de la eficiencia, de la eficacia, por tanto, la sostenibilidad, y por ende al servicio de las personas, del día a día de las ciudades, del día a día de las administraciones y, por tanto, de la gestión. Pero ¿cómo lograrlo? Porque al final, cuando hablamos de ciudad inteligente, yo creo que ahora aquí, si hablamos con todos los presentes, seguro que a muchos se nos ocurrirían infinidad de programas, propuestas, medidas, aplicaciones que concebimos en esa ciudad inteligente que cada uno de los presentes imaginamos, porque no hay una única ciudad inteligente, y por lo tanto esa gran variedad de oportunidades que nos brindan las TIC hace que exista esa dificultad. Y esa dificultad que en este salón se ha puesto encima de la mesa muchas veces es ¿por dónde empezar? Porque al final tenemos que entender y saber que el transformar una ciudad, transformarla hacia una ciudad inteligente, no es complejo, precisamente por lo que estábamos hablando, porque afecta prácticamente a todos los servicios y se necesita esa visión transversal, esa visión integral, y que al final no solo conlleva también la modificación de las infraestructuras urbanas, sino también el cambio de modelo de gestión, de toda la gestión como estamos hasta el día de hoy habituados. Es decir, conlleva inversiones físicas para lograr esos objetivos y poner en marcha esos programas, pero también incluso esa cultura de modificar los procedimientos que ya venían un poco en la dinámica de todas las administraciones. Y en ese por dónde empezar, y lo digo porque aquí en este mismo salón hemos recibido, y en este caso quiero, y se me ha olvidado al principio y es imperdonable por mi parte, también agradecer a todo el equipo de la Concejalía de Innovación y Modernización que hayan hecho posible, que llevan trabajando muchas horas para que podamos estar hoy aquí reunidos, agradecerles todo ese trabajo. Y en esta misma sala, cuando hemos recibido a otros ayuntamientos y les explicábamos todos los proyectos, los programas que tenemos puestos en marcha, que ahora desglosaré algunos de forma muy esquemática para que después podamos adentrarnos en el que estimáis oportuno, siempre nos decían, está todo muy bien, o sea, todo es aplicable seguramente a nuestras ciudades, pero por favor decidnos por dónde empezamos. Muchas veces las dificultades de las administraciones para lograr esos objetivos son el por dónde empezar. ¿Dónde colocamos el primer pilar para llegar a ese objetivo último, que es tener esa ciudad inteligente, Smart City, que conocemos todos, que sirva para la ciudadanía? Y en ese empezar, pues probablemente Rivas podríamos decir que su andadura o sus primeros pasos fueron en el 2004, cuando hicimos esa instalación de la red de fibra óptica, y de ahí a hoy, que creo que podemos decir con orgullo que hemos continuado dando pasos para avanzar en transformar Rivas y en hacer que sea una ciudad, me lo decía antes Pere, que de momento somos pues referente en lo que son políticas encaminadas a la Smart City. Y claro, el hito
de formar parte en 2012 de la Red Española de Ciudades Inteligentes, siendo una de las 25 ciudades fundadoras. Y claro, a ese cómo empezar, que en nuestro caso fue esa instalación de la fibra óptica, le sigue cómo continuar. Y en ese continuar ya tienes que aterrizar al principio proyectos más grandes, más ambiciosos o más pequeños para ir implementando y en sí irlos interconectando, porque uno independiente de otro al final no tiene sentido por ese todo y esa estrategia de ciudad que al final es lo que perseguimos. Pero para esa estrategia global al final es imprescindible, obligatorio y necesario aterrizar pequeños proyectos, programas, medidas que nos sirvan. Podemos hablar, por ejemplo, en nuestra ciudad, pues la apuesta decidida sobre el sistema de iluminación inteligente con tecnología LED. ¿Por qué? Porque eso repercute en unos beneficios brutales a la administración y a la ciudadanía. Un 85% de reducción de disminución de los gastos, menos coste de mantenimiento por esa larga vida que tienen las LED, una iluminación, una calidad de la luz mejor y por lo tanto una mayor seguridad, una menor contaminación lumínica y al final se ha hecho una estimación y en 15 años con esa gran inversión de un sistema de iluminación inteligente se van a llegar a no me sale la palabra ahorrar, fijaos, no me salía la palabra ahorrar, unos 7,5 millones de euros. Y en esos pasos ahora mismo se está también implementando lo que conocemos como el control inteligente y la iluminación en el punto a punto, que nos va a permitir incluso controlar única y exclusivamente luminaria por luminaria para ver ese nivel de iluminación que le queremos, incluso poder en un momento determinado hacer que sea de modo presencial, es decir, que detecte si en un momento determinado, por ejemplo en las pistas de barrio que tenemos por todos los exteriores de la ciudad, que se usen o que se iluminen o no en función de si hay uso y por lo tanto hacer esa eficiencia y esa sostenibilidad también dentro del ámbito. La red Wi-Fi fue otra apuesta que desde el primer momento y se va implementando año a año una red pública y gratuita para que toda la ciudadanía tenga acceso a la Wi-Fi con más de 600 ubicaciones en los interiores de los edificios y más de 100 en los exteriores, que nos ha permitido ir creciendo y no solo dar servicio en lo que son las instalaciones y edificios municipales, sino también en parques, en plazas, para que los chicos, las chicas, sobre todo, puedan tener en esos espacios de ocio y a la hora de desarrollar eventos una conexión directa, gratuita, por parte del ayuntamiento. Y el control inmótico. Todos los edificios de nuestra ciudad, y esto es importante porque ahí sí que son unas inversiones que nos garantizan poder continuar con diferentes proyectos, es decir, todo el control de accesos, de iluminación, de toda la parte de la seguridad, toda la parte de la climatización, todo tenemos el control remoto y por lo tanto eso hace que tengamos también los datos específicos del consumo que tiene cada una de nuestras instalaciones. ¿Qué nos permite? Pues poner en marcha proyectos como el 50-50, que se hace en colaboración con la comunidad educativa, y al conocer nosotros el gasto de cada uno de los centros educativos, hacemos la comparativa dentro de un programa de medidas que los distintos centros educativos ponen en marcha para mejorar esa eficiencia y ese ahorro en el gasto energético y en el consumo de agua. Lo comparamos año a año y ese ahorro se vuelve a revertir en inversión para los centros públicos para seguir mejorando en innovación, mejorando en eficiencia energética, mejorando en lo que son las instalaciones, y también nos permite, que parece algo un poco más banal, pero que al final para ese facilitar el uso y la vida de las personas en la ciudad, que al final son las que hacen ciudad, si tenemos ese control remoto de los edificios, ese acceso al final controlado, podemos hacer que nuestras instalaciones se abran a los vecinos y vecinas fuera del horario habitual de su uso. Es decir, nosotros, la Casa de las Asociaciones, instalaciones deportivas, tenemos la capacidad de que las asociaciones, los clubes, las entidades puedan acceder a ellas y ser nosotros quienes controlamos en el horario de su uso el desconectar la alarma, encender la climatización, la luz, poner
todo en marcha para que, sin que tenga que haber personal físico del ayuntamiento, puedan hacer uso de las mismas. Y en este ahorro energético sí que es verdad que algo que caracteriza ya a Rivas es que somos de los pocos ayuntamientos, de los muy pocos ayuntamientos que ya hacemos la compra directa de energía, lo que nos está suponiendo un ahorro a las arcas municipales absolutamente muy tangible, y que por tanto lo que hacemos es esa compra directa en el mercado libre. Todos los días se hace esa compra y se puede cuantificar y podemos entrar en esa compra directa gracias a que ya tenemos ese cálculo y ese control del consumo que tienen cada una de nuestras instalaciones, ya que esa compra directa te obliga a hacer la compra exacta, lo más exacta posible, del consumo de energía que necesitas, y por lo tanto solo la hemos podido llevar a efecto porque ya teníamos ese trabajo previo de instalar en nuestros edificios esa hipnótica que permitía conocer el consumo de todos y cada uno de ellos. Y como está aquí Sonia, y si no, no nos lo va a perdonar, también hablar de esa parte de las Smart Cities dentro de la mejora de la movilidad, del transporte e incluso de la propia seguridad. En Rivas tenemos instaladas un gran número de cámaras, no me sé el número, pero pues seguro que por ahí me lo chivarían rápidamente. ¿Cuántas? 700 cámaras por toda la ciudad que permiten evidentemente hacer un control desde policía local, desde cualquier evento que hagamos en las fiestas, eventos deportivos, que nos permiten tener una garantía de tener el control. Incluso con Filomena, la famosa Filomena, permitían, ya que no se podía acceder a los lugares, tener toda la visual de la ciudad gracias a esa instalación de cámaras. Sin olvidar un sistema de vídeo que tenemos en todos los accesos de la ciudad, que hacen el conteo de tanto accesos como salidas, permitiéndonos en tiempo real poder informar a la ciudadanía pues en este caso, de todos los cortes que pueda haber, de todas las retenciones que pueda existir en la ciudad, y eso queremos involucrarlo dentro de una nueva aplicación que está puesta en marcha también para, junto con los datos en tiempo real del metro, de las líneas urbanas, interurbanas de autobús, poder que el vecino en una aplicación tenga ese control inmediato. El servicio de bici en Rivas, donde también a través de la aplicación se va a poder hacer esa reserva de las bicis, con nueva adquisición de bicis eléctricas que se ha hecho. Estamos reformando toda la flota de vehículos eléctricos y además los propios funcionarios del ayuntamiento van a poder, a través de sus celulares, sus teléfonos móviles, hacer la reserva para el uso de esos vehículos, y todo eso lo estamos poniendo en marcha dentro de una única aplicación que va a ser la aplicación de ciudad, que va a ser tener prácticamente la ciudad en tu mano y albergar ahí todas esas aplicaciones que poco a poco se han ido poniendo en marcha con las distintas los distintos proyectos, ya unificarlo para que el vecino, la vecina pueda tenerlo todo al alcance de la mano. Con eso de los vehículos eléctricos ya tenemos instalados 23 puntos de recarga eléctrica por toda la ciudad. Es verdad que ahora cada vez hay más demanda de usuarios que sí que empiezan a apostar por este tipo de vehículos, y por lo tanto sí que hay una mayor demanda de uso de los mismos, y en esa línea tenemos que continuar avanzando. Es verdad que me podría seguir extendiendo con más cosas, pero también en esas ciudades inteligentes del futuro, como las vemos, no pueden estar de espaldas a esos objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados dentro de la Agenda 2030. Yo creo que la Agenda 2030 es ese contrato social global del que nos hemos dotado en el siglo XXI, del que además España hemos suscrito, y por ende muchos municipios y ayuntamientos, y tenemos desde luego que hacer que toda esa tecnología también esté a disposición de conseguir la implementación de esos objetivos, porque como bien decía Sonia, queda muy bonita la agenda, tenemos unos carteles estupendos, todos conocemos los recuadros, el círculo de la Agenda 2030, pero al final para llegar a ese global tenemos que empezar con esos pequeños proyectos que sean tangibles, que sean concretos y que vayan desarrollando para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. En Rivas, concretamente, ya estamos garantizando el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna. Estamos apostando ya por ese crecimiento
económico, inclusivo y sostenible. Se están generando las herramientas que permitan que Rivas sea una ciudad segura, inclusiva, resiliente y sostenible. Al final, una ciudad que fomenta la innovación, que promovemos modalidades de consumo y producción sostenible. Y por último y no menos importante, como bien decía, pues promover alianzas para extender los valores. Al final, yo creo que de las experiencias compartidas es de las que más se crece y al final lo que todos vamos probando, y en estos casos, cuando son muchas ocasiones proyectos pioneros, es muy importante conocer cómo se están desarrollando en otras administraciones, esa prueba y error que en algunos casos a quien somos o son pioneros nos ocurre, pues sirve para que entre todos consigamos dar los pasos acertados para de verdad hacer que las Smart City, que yo creo que son, y eso es lo que debemos perseguir, muy beneficiosas para la vida y el día a día de las personas, sean una realidad más próxima que no lejana. Pues muchísimas gracias, Mónica. Está claro que para Rivas Vacia Madrid la tecnología es una oportunidad, ha quedado muy claro. Y cuando decías cómo se empieza, pues yo lo vincularía con una palabra que ha dicho antes el alcalde, atreviéndose. Yo creo que si algo caracteriza a todas las ciudades que están aquí es a creer que con esas nuevas tecnologías, que con la innovación, que atreviéndose a tomar decisiones realmente se pueden conseguir no solo la sostenibilidad, sino también aprovechar esas oportunidades que nos aportan las ciudades o que nos presentan las ciudades. Y ahora cedo la palabra a Pere Fuset y Tortosa, concejal delegado de la Agenda Digital y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Valencia. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Voy a cronometrarme y así cumpliremos... A ver, venga. Ahora. Bueno, no lo he tocado bien, pero da igual. Así me cortáis vosotros y ya está. Bueno, muchas gracias. Los primeros segundos siempre son para hacer un poco la pelota al anfitrión y agradecer la invitación, pero en este caso lo voy a hacer además de todo corazón porque lo comentaba antes a vuestra vicealcaldesa. Realmente es un honor para mí estar en Rivas. Todos los caminos llevan a Rivas cuando hablamos de Smart City. Mi compañero y jefe de servicio, Ramón Ferri, bien lo sabe, que tenía mucho interés en estar aquí y espero poder estar alguna ocasión más conociendo esos proyectos, porque si erais referente antes, ahora con todo lo que habéis explicado, pues aún más, ¿no? Tengo más ganas aún de conocer esos proyectos. Bueno, vamos a intentar responder un poco a la pregunta de este foro, ¿no? ¿Cómo serán las Smart Cities del futuro? Y esto siempre es muy arriesgado, porque además estas cosas se graban y luego podríamos ponerla de aquí 10 años y no daríamos una, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, en un suplemento del País semanal, del Pequeño País, que venía un prototipo de coche volador para el año 2022, creo que era, y estamos a punto de llegar y eso no ha pasado, ¿no? Por lo tanto, no me voy a arriesgar demasiado, no me voy a mojar demasiado. Lo que sí que sé o intuyo es que las Smart Cities del futuro serán simplemente cities, en todo caso. Es decir, no apreciaremos el hecho de que sean smart. La tecnología será algo absolutamente normal y transversal y, por tanto, que ya empieza a pasar también, ¿no? No habrá una dicotomía, ¿no? No existirán las Smart City y las Silly City, ¿no? O las ciudades tontas, sino que realmente todo estará basado en la tecnología y por tanto será algo absolutamente transversal. Y sabiendo eso, tenemos que caminar hacia eso, pues vamos a intentar aprovecharnos de esa tecnología en todos los frentes en los que estamos trabajando. Pero ojo, cuidado también, porque a veces me da también la sensación de que queremos llenar la ciudad de sensores y no sabemos muy bien para qué o por qué. Y no olvidemos que al final el objetivo debe ser el bienestar, la sostenibilidad y hacer la vida más fácil, ¿no? Y más eficiente a las personas y no al contrario. En ese sentido, yo creo que el principal reto que tenemos es la formación del personal, ¿no? Creo que ahora se llama skills, creo que ahora todo el mundo lo llama skills, una palabra que ahora se usa mucho. Es decir, que sepamos realmente aprovechar, que los servicios municipales, los políticos, los técnicos, todos sepamos lo que tenemos y para qué podemos hacerlo servir, ¿no? Para qué podemos utilizarlo. Cosa que a veces no tengo muy claro que pase, ¿no? Creo que en estos retos que tenemos ahora ante esta crisis tan grande y esos fondos tan importantes que van a llegar sobre todo a los ayuntamientos, ¿a que sí? ¿No? Sí. Tenemos que aprovechar también para hacer bien las cosas y, por tanto, utilizar cada céntimo lo mejor posible, sobre todo, como digo, sabiendo para qué sirve.
Voy a corregirme porque he dicho que las ciudades inteligentes del futuro serán sobre todo ciudades, pero es mentira. Yo creo que las ciudades inteligentes del futuro no serán ciudades, o no serán solo ciudades, ¿no? Igual tenemos que hablar más de smart countries o smart regions, es decir, porque, entre otras cosas porque no servirá de nada tampoco las islas, ¿no? Es decir, ahora os pondré un ejemplo, estamos trabajando con un piloto de movilidad reducida, y está muy bien pensado, pero el problema es que no existe una tarjeta de movilidad reducida a nivel autonómico, por ejemplo, o a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos solo para los ciudadanos de Valencia? ¿No? ¿De qué sirve que Valencia sea inteligente si Benifallim no lo es? ¿No? Es decir, ¿de qué sirve que no pensemos las ciudades como las ciudades reales que son, que es como mínimo las áreas metropolitanas? Por tanto, creo que también, y lo apuntaba creo que también alguien, tenemos que empezar a superar también esos ámbitos estrictamente locales entre administraciones y empezar a colaborar, ¿no? Más allá de nuestro propio ámbito competencial para hacer soluciones que además se hablen y conecten entre ellas, que esa es otra, ¿no? Hay veces también que, os pondré un ejemplo, no es muy tecnológico, pero las bicicletas, ¿no? Pues en Valencia hay un modelo de bicicletas públicas, en Burjasot hay otro y claro, comparten una calle, pues no puedes pasar de un lugar a otro porque no puedes aparcarlas, ¿no? Eso es lo que a nivel tecnológico no puede pasar y por tanto también es importante que apuntemos hacia allí, ¿no? Dicho esto, ahora os hablaría un poco de mi libro, un poco de Valencia Smart City. Tenemos una trayectoria no demasiado larga, son 7 años aproximadamente los que empezamos con la plataforma, pero a partir de ahí, bueno, pues la verdad es que hemos dado pequeños grandes progresos que nos han llevado pues a día de hoy, por ejemplo, a que Ramón Ferri, a que nuestro técnico esté coordinando ese grupo de la ITU que asesora, de alguna manera, a las ciudades sobre cómo usar estas plataformas de ciudades inteligentes, que a mí a veces aún me cuesta explicar un poco a la gente, ¿no? Otro día un compañero me dice, ¿qué mérito tienes haciendo que se hable de Smart City cuando la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es? Pero tampoco importa que la gente sepa lo que es, ¿no? Al final el objetivo es que sirva y efectivamente sirve, como vamos a ver, en muchos frentes. No sé si podéis pincharme la web que tenía aquí, si no, no pasa nada porque me lo sé ya de memoria y os lo podré contar. Pero sí que me gustaría poner algunos ejemplos. Se hablaba antes estamos trabajando, como digo, desde una oficina de ciudad inteligente que es un grupito pequeño pero matón que asiste de manera transversal a todos los servicios municipales, ¿no? De manera que yo creo que lo más importante del trabajo que hacemos es aportar esa visión, esas cláusulas SMART a todos los grandes contratos municipales para que, por ejemplo, ahora que estamos renovando la contrata de limpieza, se puedan instalar sensores aprovechando la renovación del sistema de limpieza, se puedan poner sensores en los carritos de limpieza, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que nos va a permitir hacer un control más eficiente de las contratas. Ahora sí, bien. Desde esa oficina, como digo, yo creo que este es el mayor valor, más allá de los proyectos que impulsamos, es ese asesoramiento transversal que hacemos a todos los servicios municipales. Pero creo que también otra de las cosas más importantes que hacemos es, y se ha comentado también en esa mesa, es arriesgarse. Es decir, yo creo que las ciudades inteligentes del futuro las vamos a construir a base de aciertos y errores, ¿no? Y estamos en un momento de pilotos. La palabra piloto es una palabra que nos viene muy bien a los políticos porque nos permite meter la pata y decir, no, es que era un piloto. Pero es que la ciencia avanza así y las sociedades también. Necesitamos, por tanto, atrevernos, arriesgarnos, correr riesgos y de esa manera pues ver lo que funciona y lo que no. Y tal vez, y a veces pasa, ¿no? Un proyecto lo derivas por una vía y luego acaba cobrando vida. Pero has aprendido a hacerlo, ¿no? Que eso es importante. Y para eso también son muy importantes los fondos, por eso van a llegar en masa a los ayuntamientos, porque es lo que nos va a permitir que arriesguemos y pongamos pilotos en marcha. Muy brevemente, porque me estoy pasando ya, por cuatro líneas sobre algunos de los proyectos que estamos haciendo. Como toda ciudad Smart City que se precie, apostamos por la geolocalización. Tenemos un GIS municipal, el Geoportal, que os invito a verlo. Tenemos más de 600.000 elementos georreferenciados. El otro día un periodista me preguntaba, ¿para qué sirve tener 200.000 árboles pintados en un mapa? Y digo, bueno, pues para los técnicos municipales, por ejemplo, es muy útil, ¿no? Para poder saber programar las podas, saber las especies de cada uno, etcétera, etcétera. Pero como digo, es importante que tengamos esto, pero más importante aún será que estos datos que están en plataforma y que nosotros pintamos en el mapa puedan estar al servicio del ciudadano y por eso también lo conecto con uno de los proyectos que tenemos también en marcha, que es la APP, ¿no? Con la APP municipal
entre otras cosas, puedes saber dónde tienes un contenedor de vidrio más próximo, y cosa que viene bastante bien, sobre todo porque ahora cada vez hay más contenedores y no sabes dónde está el de papel, o puedes saber dónde tienes una bicicleta disponible, dónde está el autobús más próximo, cuánto tiempo tardará en llegar. Con esa app puedes, por ejemplo, notificar cuando hay un ladrillo roto o una farola que no funciona, cosa que también viene muy bien para, por ejemplo, los servicios de atención telefónica, pues que puedan también descansar un poquito, ¿no? En definitiva, se trata de utilizar esa información para que sea realmente útil, ¿no? Y yo creo que posiblemente lo más difícil es como decía antes, interiorizar esa nueva filosofía, ese cambio de chip para realmente sacarle partido. A ver si me va el ratón, sí. Uno de los pilotos que estamos probando, por ejemplo, es el tema de la gestión de residuos, ¿no? Antes os explicaba uno, sensorización de los carritos para controlar, entre otras cosas, que las contratas cumplen con sus programaciones, pero este es otro, se explica muy fácilmente, como lo veis en la imagen, contenedores que avisan antes de estar llenos. Bueno, pues esto nos permitirá, a partir de la inteligencia artificial, saber optimizar esas rutas, evitar los desbordes e incluso saber cuándo se está pegando fuego un contenedor, cosa que en Valencia a veces pasa demasiado, ya sabéis que nos va el fuego. Como digo, esto es un piloto que ahora mismo estamos probando en las zonas de pedanías, pero será realmente efectivo cuando lo tengamos en toda la ciudad porque permitirá optimizar esas rutas y no ir donde no hace falta y no esperarse a ir hasta la fecha X donde realmente es necesario, ¿no? Creo que esto va a ser, como digo, algo que veamos muy extendido en el futuro. Esto no va solo como digo, de sensores, también va de rescatar personas y por lo tanto también uno de los proyectos que hemos sacado adelante es precisamente el Fondo Social Eficaz para conseguir tener alertas sobre aquellos posibles cortes inminentes de agua en concreto. Y este es uno de los proyectos que posiblemente pasa a veces más desapercibido, pero de los que más nos enorgullece, porque ha permitido evitar combatir de alguna manera la pobreza hídrica en nuestra ciudad. Ese es el que posiblemente mayor éxito tiene entre la ciudadanía. De hecho, aún no está estrenado. Esperamos sacarlo adelante en verano o septiembre. Pero ya en los presupuestos participativos de este año ha habido gente que ha pedido ampliarlo, ¿no? Es sensorización de plazas, en este caso de paradas de taxi, de plazas de movilidad reducida y zonas de carga y descarga, ¿no? De hecho, los colectivos ya nos están pidiendo pues, que hagamos mejoras, como por ejemplo la reserva de las plazas de carga y descarga, y que gracias también a la API que vamos a ofrecer a los colectivos, pues las propias empresas de logística puedan utilizar esa información para programar sus rutas, optimizar sus rutas de reparto y por tanto pues encontrar una plaza libre, que es algo importante. Fijaros que en este caso eso tiene que estar al servicio de la agenda propia, ¿no? Y no al revés. Nosotros no lo vamos a poner en cualquier plaza de aparcamiento porque lo que queremos es hacerle la vida más fácil al coche. Porque esto no va precisamente conectado con la Agenda 2030, ¿no? Es decir, sino en aquellas plazas de alta rotación que sabemos que sí o sí la gente tiene que coger el coche, como puede ser, por ejemplo, también las plazas de movilidad reducida, y por lo tanto, bueno, vamos a ser también inteligentes y sostenibles a la hora de aplicarlo. El wifi, lo hablabais antes, a mí me da un poco de vergüenza porque en Valencia tenemos solo 300 puntos desde hace poco, pero porque hasta hace bien poco no era rentable, interesante poner wifi limitado. Es verdad que Wi-Fi for EU nos ofrece una gran posibilidad, que es entre otras cosas superar la desfasada legislación española, me lo vais a permitir, y de esa manera multiplicar por 117 la velocidad máxima que permite la ley. Bueno, pues ahora sí, desde hace un año estamos empezando a poner puntos y estamos convencidos de que esto va a ser el futuro, ¿no? Estoy convencido plenamente de que aquí unos años, y posiblemente no muchos, igual que el Ayuntamiento asume el consumo de las fuentes, del agua de fuentes públicas o de alumbrado público, también habrá un wifi ciudadano al que todo el mundo tendrá derecho a acceder, porque los derechos solo se pueden acceder cuando se garantizan, ¿no? Tenemos también cuadros de mando ciudadanos que están muy bien para que aquella gente que quiera saber, pues, Valencia al minuto, ¿no? Llamamos Valencia al minuto, saber datos de la plataforma en tiempo real y esperamos que en el futuro vayan creciendo porque también puede ser especialmente útil para periodismo de investigación, para la academia, ¿no? Para gente que quiera conocer los datos, las tablas estadísticas de cualquier ítem, cualquier elemento urbano. Este también esperamos tenerlo en breve. En Valencia tenemos una red muy pequeñita de sensores ambientales y la verdad es que tuvieron la genial idea de
pues hacerlos ambulantes, es decir, convertir, creo que son, no sé, son 20 o 40, creo que son 40 autobuses de la MT en sensores ambulantes que nos van a conseguir dar mapas de calor sobre todo los elementos ambientales de esas zonas, con lo cual vamos a prácticamente a completar el mapa toda la ciudad con mapas de calor, además pues, de cada uno de los horarios, ¿no?, los que pasan los autobuses. Por tanto, es mucha información la que nos va a aportar y podremos tomar decisiones en base a esa información, que es, como digo, el objetivo, no la tecnología por sí. Y por ir acabando, también tenemos un proyecto que, bueno, esperemos que este está un poco más, eso que tiene la burocracia. No sé si lo veré como concejal porque estará para finales de 2023, esperemos que sí, pero en cualquier caso vamos a convertir en inteligentes 194 edificios para hacer cosas como las que ha escrito antes Mónica en su intervención, ¿no? Conseguir, pues eso, detección de los consumos, potenciar, sobre todo en polideportivos, centros culturales, colegios y mercados, pues tener esa información, ¿no?, sobre los consumos, evitar fugas, detectar fugas, hacer reserva de plazas, de espacios, controlar la iluminación, etcétera, etcétera. En definitiva, pues que sean, como digo, edificios inteligentes mucho más eficientes y mucho más sostenibles. Acabo ya. Voy a decir algo que si no Ramón me va a reñir. Valencia, como digo, tiene una trayectoria muy corta, pero yo creo muy intensa. Estamos bastante bien posicionados en este momento. Estamos trabajando en el marco de las missions, que es una palabra que si no suena os empezará a sonar a todos, creo. Estamos trabajando en el marco de los ODS, de hecho Valencia es una de las primeras ciudades del mundo que se ha estandarizado en esos KPIs de medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de la ITU. Y como toda ciudad que quiere ser inteligente y sostenible, pues tenemos ese reto de que esa transformación digital no deje a nadie atrás, que todo el mundo la interioricemos y que todo el mundo pues cambiemos ese chip, ¿no?, para poder realmente conseguir los objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como toda ciudad inteligente y sostenible, además es plan de acción de la Agenda Urbana Española, tengo que decirlo. A ver, has dicho muchas cosas en tu intervención, todas ellas muy interesantes, pero pondría un poco el foco en dos de ellas. Por una parte, en que has hecho referencia a una de las preguntas que yo quería plantear en la mesa redonda, ¿qué debilidades veis en todo este proceso? Bueno, antes de nada, enhorabuena a las tres ciudades, o sea, yo las conozco bien pues por nuestra relación con la Agenda Urbana, por nuestra relación con la Agenda 2030, pero desde luego estoy impactadísima de todo lo que se puede conseguir aplicando las nuevas tecnologías para un desarrollo sostenible realmente y para esas oportunidades que nos ofrecen las ciudades, como antes decíamos. Pero bueno, destaco un poco de tu ponencia en primer lugar el tema de que los sensores no solamente, o sea, una Smart City no solamente consiste en poner sensores, sino en la información que se utiliza, que se consigue con esos sensores y cómo esa información puede cambiar el rumbo de una ciudad. Hablabas de proyectos pilotos, yo hablaría de cómo esos proyectos piloto encajan con esa estrategia, o sea, ciudad RECI, ciudad agenda urbana, ciudad de la red de impulso, trabajando con misiones, cómo todo eso se vincula entre sí. Sé que te tienes que ir pronto, si quieres te cedo un poco la palabra y solamente dos preguntas, un poco por si te sirve. La orientación, por una parte, ¿qué debilidades verías en todo este proceso? Algo has indicado por ahí. Y por otra parte, también lo has planteado. ¿Cómo esto se lleva a la ciudadanía? Cuando la ciudadanía no conoce realmente todo esto que se está haciendo y que por otra parte es tan interesante y tanto le facilita la vida, ¿qué opciones hay para que la ciudadanía pueda conocer todo esto? Bueno, muy brevemente, porque como todo político tengo, y más sin cronómetro, el vicio de extenderme demasiado. Bueno, me remito un poco a la intervención de antes, ¿no? Debilidades, sobre todo la formación al personal, es importante que entendamos, ¿no? Nosotros tenemos unos cuadros de mando muy útiles, muy bonitos, pero no estoy al 100% seguro de que estén tan utilizados como debieran, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar de la toma de decisiones de las impresiones o las sensaciones a los datos, y yo creo que ese es el principal reto que de hecho estos fondos deberían conseguir, ¿no? Es decir, ¿cómo está la ciudad respecto al paro, respecto pues a los propios objetivos de desarrollo sostenible? Pues para eso sirven los KPIs, ¿no? Para eso sirven los datos, para realmente no ir, bueno, estamos bien, estamos mal, no, estamos X, que es un poco el principal reto. El principal reto, por tanto, y dificultad, obstáculo, casi en el DAFO lo podríamos poner en todas partes, es el componente humano, es decir, cambiar el chip en la toma de decisiones para saber utilizar esos datos. El segundo son los fondos, aprovecho para meter la cuña porque obviamente en Valencia decimos
en diners torrons, que sería algo así como con dinero turrones, por lo tanto será mucho más fácil que podamos hacer esos pilotos, esas pruebas si hay financiación, ¿no? Y hablábamos antes también que el problema en estas cuestiones es que estos proyectos de financiación obviamente tienen su complejidad administrativa, y el problema que corremos es que ahora mismo vamos a poner en marcha algunos proyectos que pensamos en 2016. La tecnología cambia muy rápidamente y por lo tanto corremos el riesgo de quedarnos obsoletos, ¿no? Eso creo que podría ser un poco los dos principales. Y la otra pregunta que habías hecho creo que era... ¿Cómo se da esto conocer la ciudadanía? Bueno, a ver, hay una paradoja, ¿no? Porque a nivel político realmente te importa, ¿no? Porque claro, quieres que la gente vea que tu sueldo te lo estás ganando y sirve para algo, ¿no? Pero por otra parte, realmente no importa tanto, ¿no? Es decir, al final no importa tanto que la gente sepa que detrás de su app hay una plataforma de ciudad inteligente, como que el hecho de que la gente use, como de hecho usa la app de la MT y sabe cuándo va a pasar su autobús. O es más, ni siquiera la app de la MT. Oye, si entran en Google y ponen la información y cuánto voy a tardar en llegar hasta la otra punta y le sale, al final estás consiguiendo mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Ese es un poco el reto, que sea útil. A partir de ahí, obviamente, pues claro, a nivel político siempre estás interesado en que sepas, no, esto lo hace este ayuntamiento porque mola mucho. Pero realmente, como decía antes, sabemos que vamos a llegar a un momento en el que la tecnología va a ser invisible, va a ser transversal y por lo tanto hay que caminar hacia ello, ¿no? Y el objetivo al final es que la gente lo utilice y con una absoluta normalidad, y para eso es muy importante que hable entre ellos, ¿no? Y que las grandes plataformas tecnológicas, por ejemplo, aprovechen esa información y que las ciudades se hablen entre sí y que exista esa interoperabilidad, que es lo que va a hacer realmente que sea útil. Fenomenal. Pues no sé si como te vas, a lo mejor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión específicamente para Valencia, podríamos aprovechar en este momento y luego pues seguimos entre el alcalde de Ermua y la vicealcaldesa. No sé si tenéis alguna duda, podemos aprovechar ahora y si no, pues seguimos un poco... Nada, exacto, lo has dejado todo clarísimo. Bueno, pues insisto, un poco, cuando te tengas que ir tranquilo, sin ningún problema, un placer. Sí, ya, vale. Pues nada, encantada y muchísimas gracias. Pues nada, seguimos en familia y ahora aprovecho un poco para hacerle el mismo planteamiento, pero quizás desde otra perspectiva al alcalde de Ermua. En relación con las debilidades, o sea, antes se ha puesto de manifiesto un momento y además Pere ha insistido mucho en el tema de los fondos, la necesidad, también lo hablábamos antes con Mónica, la necesidad de que sean las entidades locales, a las administraciones más cercanas al ciudadano, las que puedan tener acceso a esos recursos públicos, porque al final son los que mejor conocen esas necesidades y cómo adaptar estas nuevas tecnologías a las mismas, ¿no? En ese sentido, también se ha vinculado a la necesidad de, por otra parte, ampliar el foco, ¿no? A lo mejor no todo lo tiene que hacer un municipio, sino que también se necesita la perspectiva territorial, el área metropolitana. En el caso de Rivas-Vaciamadrid, obviamente, la vinculación con Madrid tan cercano. En el caso de Ermua, también ese tipo de limitaciones. Como un municipio de 16.000 habitantes, que se implica unos retos muy importantes, entiendo, porque no todo municipio con esa población se atreve a llevar a cabo una iniciativa tan potente como tiene que ver con la innovación, en el caso de la Red Impulso o con el tema de la tecnología. ¿Cómo hace frente a esas debilidades que se plantean en un municipio de menos población? Bueno, yo igual os he hecho alguna trampa porque no os he contado el inicio. Yo no creo en el buenismo, ¿vale? Y creo en una cosa que suele ser a veces muy vulgar y es, a veces desgraciadamente nos movemos cuando tenemos una piedra en el zapato y habitualmente pues hay que hacer de la necesidad virtud, y en este municipio pues en los años 80 se nos cayó todo el tejido industrial de forja y nos originó un 25% de desempleo, ¿vale? Todo eso que conocéis que ocurrió en la margen izquierda de Bilbao también ocurrió en Ermua, que ocurrió en Eibar. Y, por tanto, en aquel entonces tuvimos que hacer de la necesidad virtud y tener muy claro que lo que teníamos que hacer era priorizar los recursos en el empleo, en la promoción económica y en la transformación urbana. Nosotros hemos adquirido todas las fábricas de forjas que había aquí en este municipio. Para que os hagáis la idea, estamos hablando de 50.000 metros cuadrados de suelo industrial, adquiriendo las fábricas, descontaminando los suelos,
y posteriormente llevar a cabo aquí, donde había esos suelos, pues todo aquello que necesitábamos, que era vivienda libre, protegida, plazas, parques, espacios culturales, deportivos, sobre todo y fundamentalmente porque teníamos muy claro que no iban a venir los promotores inmobiliarios a hacer este tipo de operaciones tan complejas. Eran tan complejas que realmente al final terminaban promocionando allí donde hay suelo, y ese no era el caso de Ermua. Por tanto, lo que hicimos a través de la sociedad pública fue adquirir todas esas fábricas, asumiendo múltiples riesgos de miles y miles de millones de pesetas, pero que realmente hemos ganado con todas esas operaciones, donde además de obtener los objetivos sociales y económicos que nos habíamos planteado, hemos llevado a cabo ese proceso de transformación urbana del municipio, llevando aquello que se necesitaba y, desde luego, posibilitando que todos esos recursos se hayan quedado en el municipio. Cuando antes os decía que tenemos una sociedad pública de 17 millones de euros de recursos propios, podéis hacer la multiplicación por el número de habitantes que tengáis en cada una de las ciudades y lo multiplicáis por 1.000 euros, esa es la sociedad pública que tenemos. Por tanto, una sociedad pública potente, con músculo financiero para impulsar y para desarrollar, y, por supuesto, como administración más cercana, nosotros creemos que tenemos que optar y tenemos que tener recursos, por supuesto, europeos, recursos, por supuesto, de los fondos Next Generation, pero, desde luego, nosotros ya hemos andado el camino, independientemente de que haya esos recursos, porque tenemos claro cuál es el objetivo. Me ha gustado porque Valencia está en ese reto de emisiones y ahora se habla bastante cada vez más de emisiones, y está muy inspirado en la misión de cuando el hombre se fue a la Luna. Y era una misión, cuando se plantearon, era cómo somos capaces de poner todo nuestro tejido económico, todo nuestro conocimiento y todo nuestro talento para llevar el hombre a la Luna. No se plantearon una cosa de, bueno, vamos a la Luna, pero un poquito. O vamos a la Luna, pero bueno, nos quedamos en... No, realmente la misión era llegar a la Luna, y nosotros teníamos muy claro que nuestra misión era llevar a cabo ese proceso de transformación urbana, llevar a cabo los siguientes procesos de transformación, y teníamos muy claro que en materia de digitalización es tan relevante y tan importante a la hora de comprar tecnología, pues no estar luego dependientes tecnológicamente de grandes plataformas o de otras empresas, que por supuesto creemos en la colaboración público-privada, pero por eso hemos hecho una inversión en una red de fibra óptica, porque nosotros ahora somos los que podemos decidir qué es lo que necesita la ciudad, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos de compra pública innovadora, habitualmente vivimos en una sociedad donde, cuando nos encontramos con una problemática, automáticamente tratamos de buscar una solución. Lo que tenemos es que detectar cuáles son los retos y cuáles son las necesidades, y a partir de ahí, pues ver qué es lo que podemos impulsar y desarrollar. Y, por supuesto, todo ello, ayer hablábamos en una jornada de empleo de la complementariedad, de la cooperación, de la colaboración público-privada, de la colaboración con otras administraciones públicas. Yo estoy en la Comisión de la FED de Nuevas Tecnologías, y en estos momentos otro de los grandes retos es la interoperabilidad. Si en estos mismos instantes las administraciones públicas disponemos de multitud de información que ni siquiera somos capaces de explotar, de multitud de conocimiento que muchas veces, cuando salga y se vea además compartido, nos va a permitir obtener datos y nos va a permitir obtener información para mejorar en la toma de decisiones. Yo, para explicárselo a los ciudadanos y ciudadanas, les pongo el ejemplo de cuando en la sanidad, antiguamente, pues había un médico, una médica que funcionaba con un papel y un boli, luego empezó a aparecer los ordenadores y automáticamente ahí se metían los historiales clínicos, y ahora tenemos multitud de historiales clínicos de millones y millones de personas, donde se pueden obtener algoritmos que nos permiten llevar a cabo medicina preventiva. Estos son algunos de los retos que vamos a tener que afrontar, y además no tenemos que tener miedo. Tenemos que atrevernos a invertir, no tenemos que tener miedo a evaluarnos, no tenemos que tener miedo a fracasar, no tenemos que tener miedo a que, por supuesto, vamos a cometer errores, pero que, desde luego, el mayor riesgo que vamos a asumir es no atrevernos. Vivimos en una sociedad global y en un mundo global, nos guste o no nos guste. Y en ese mundo global estamos compitiendo. Y yo suelo voy a bastantes jornadas donde se dice que no estamos compitiendo. Sí, estamos compitiendo. Hay que entender qué es lo que entendemos cada cual por competir. Yo entiendo la competencia como un mecanismo que nos permite todos los días levantarnos y mejorar. Y yo creo que es lo mejor que nos puede ocurrir. No lo entiendo como ganar a cualquier precio. Por tanto, pues, por supuesto, de las debilidades que tenemos, desde luego tenemos que intentar convertirlo en oportunidades, atrevernos a fracasar, por supuesto, atrevernos a compartir conocimiento, y, desde luego, yo no tengo ningún género de duda, porque soy también de naturaleza optimista, de que vamos a ser capaces de abordar estos retos del futuro. Si esto nos sirve, quiero deciros que los anteriores cambios de paradigma o cambios de época que hemos vivido
los hemos vivido con situaciones traumáticas de guerras mundiales. Bueno, pues yo creo que no va a ocurrir eso. Yo creo honestamente que vamos a ser capaces de entender que realmente o tenemos un comportamiento distinto o realmente vamos a dejar un planeta peor a nuestras generaciones venideras y no nos lo podemos permitir, o que vamos a tener que generar una actividad económica mucho más basada en la economía productiva que nos genere riqueza para poder pagar las pensiones, para poder pagar el estado de bienestar y, por tanto, en ese convencimiento de que algunos creemos en todo esto, pues por eso estamos. Yo, los que me conocéis de Rivas Vacia Madrid, me habéis conocido como técnico, yo no he estado en la política, he sido el director gerente de proyectos estratégicos y ahora estoy aquí con toda la ilusión del mundo porque creo en la capacidad transformadora que tiene la política, en el liderazgo que tenemos que ejercer, en el papel que tenemos que jugar las administraciones públicas en todo esto y, por tanto, lo hago con toda la ilusión desde ese papel que ahora me toca ser un poco politécnico, ¿no? Que se le dice. Y eso es en lo que vamos a estar. Pues muchísimas gracias. Qué ilusión, qué fuerza, ¿no? Qué ganas de hacer cosas se quedan con estas experiencias y con estas proyecciones hacia el futuro, ¿no? Y un poco relacionado con ese, hablaba el alcalde de compartir conocimiento. Antes, Mónica, comentabas también que tenías mucha relación con todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Está un poco también vinculado con mi pregunta a Valencia. ¿Cómo llegáis vosotros a esos agentes, a veces no tan conocidos dentro de la ciudad, pero que tienen mucho que decir? Los jóvenes, los más jóvenes, las personas mayores. Habéis contado vuestras experiencias, utilizáis las nuevas tecnologías para acercar a las personas mayores, para facilitar su vida, su asistencia. ¿Cómo llegáis a los jóvenes? ¿Cómo estáis trabajando con las comunidades educativas, con las escuelas, si lo estáis haciendo? ¿O qué orientación? Porque al final son los jóvenes, las nuevas generaciones, las que más acostumbradas están a trabajar en todo este tipo de nuevas tecnologías. ¿Qué hacéis desde el ayuntamiento para poder dárselas a conocer o cómo lo estáis orientando esa formación? Pues la parte, evidentemente tenemos algo que probablemente en otras ciudades no pueden decir, es que somos una ciudad con una población muy joven. Somos de las ciudades más jóvenes, me atrevo a decir, que de toda España y desde luego de la Comunidad de Madrid y por lo tanto, al final todas las políticas y todos los proyectos que ponemos en marcha en muchas ocasiones van más enfocados precisamente a esa población. En muchos casos incluso emanan de ellos mismos. Nosotros tenemos aquí el foro juvenil, el foro infantil, que son unos espacios en los que los chicos, las chicas, desde bien pequeños, nos trasladan sus preocupaciones, sus inquietudes, nos ponen deberes a la administración. Y dentro de esos deberes muchas veces surgen iniciativas que ellos mismos nos despiertan. Es decir, con algunas de sus reivindicaciones, que en este caso de la COVID, en muchos casos era, oye, a ver cuándo nos abrís los parques, por ejemplo, pero en otras ocasiones era cómo puedo ayudar a mi amigo que en un momento determinado no tiene tablet y a ver de qué forma podemos hacer entre todos que él, igual que yo, pueda hacer los deberes a través de una tablet. Por lo tanto, en este caso es recíproco. Nosotros lanzamos a través de todos los espacios que tenemos de las redes sociales, de la web, de todos los MUPIs que tenemos por toda la ciudad, todas las pantallas que también tenemos en los espacios públicos donde trasladamos toda la información, pero es recíproca porque también recibimos esa parte de información dentro de esos espacios de participación ciudadanas, como son, en este caso, porque me hablabas de los más jóvenes, del foro infantil, del foro juvenil, pero también de todos los consejos de ciudad que los tenemos tematizados, el Consejo de Educación, el Consejo de Deportes, el Consejo, todo el tipo de los espacios. En este caso, en Rivas además tenemos una comunidad educativa muy vinculada a la ciudad, que siempre es además muy reivindicativa y muy comprometida también con la sostenibilidad y con ayudar a que la administración podamos continuar avanzando. Y de ahí que haya sido un éxito ese proyecto del 50-50. Han sido ellos mismos los que con su implicación nos han permitido que ese proyecto, tanto es así que en algún caso va a llegar a un punto en el que no podamos ahorrar más, es decir, que el gasto real que van a tener esos centros educativos no se pueda reducir más porque están haciendo una excelente labor. Yo también digo, y es verdad que en este caso, vinculado a este proyecto, que al final los niños y las niñas primero están dentro de una generación de las nuevas tecnologías, parece que vienen dentro de su ADN directamente y que incluso en ese caso
involucran a su entorno más próximo, sea a sus padres, incluso a sus abuelos y abuelas, que en este espacio, en este tiempo de la COVID, hemos visto que por necesidad, como bien decía el alcalde, a veces de la necesidad se hace virtud, y en este caso ha habido mucha gente, personas mayores, que se han vinculado. Y al final, pues un poco yo creo que es la dinámica del funcionamiento, que es una de esas debilidades, cambiar esas dinámicas que tenemos, tanto la administración del modo de proceder, de funcionar, como incluso la propia sociedad. Es más fácil en los jóvenes, que yo creo que ya están dentro de esas dinámicas, pero es más complejo a la hora de explicarle a un mayor que puede hacer el mismo trámite desde la pantalla de su ordenador en su casa, que viniendo aquí a registrarlo personalmente. Entonces, esos cambios de dinámica yo creo que son lo que en un segmento de la población cuesta más. Pero vamos, vincular aquí a la comunidad educativa y llegar a los jóvenes, al final es que tenemos una relación muy estrecha dentro de los espacios de participación que tenemos, y por lo tanto nosotros mismos absorbemos muchos de sus conocimientos, porque al final una ciudad inteligente es lo que decíamos en ese intercambio de información, no solo de los propios edificios, de las propias infraestructuras hacia las personas para esa optimización de la gestión, y que ahí requerimos de esa inversión, sino también de ese conocimiento de las propias personas, que son los que nos hacen llegar las necesidades y son los que en un momento determinado hacen ese germen para el proyecto que se vincula a esas necesidades. Fenomenal. Bueno, en definitiva, si analizamos un poco los conceptos fundamentales que se están mencionando esta tarde, por una parte teníamos esa gobernanza, ese liderazgo con el que empezamos. Bueno, en primer lugar, empezamos con el centro de las personas, lo comentaba el alcalde de Ermua, luego hablábamos de liderazgo, de gobernanza, hablábamos de datos, de información, de diagnóstico, tenemos que saber qué tenemos para saber hacia dónde queremos ir, y ahora hablamos en realidad de cómo la administración y las nuevas tecnologías también ayudan para cambiar cómo se relaciona la administración con la ciudadanía y cómo ese enfoque está conectado realmente entre sí. No sé si ahora sí hay alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario por parte del público, alguna intervención. Yo no sé si os podría contar muy brevemente un proyecto que probablemente es de los que más me ilusionan y que me acaba de inspirar, la vicealcaldesa. Estamos de enhorabuena la semana pasada el sello UNICEF de Ciudad Amigable con la Infancia, en un proyecto que tenemos que se llama Ermua Ciudad Educadora, y yo no soy objetivo porque he sido durante muchos años de manera voluntaria monitor de ocio y tiempo libre con niños y niñas, y probablemente uno de los proyectos más bonitos es precisamente el del Consejo de la Infancia, donde te reúnes con los niños y niñas en lo que es experimentar con la participación ciudadana, que al final no deja de ser tratar de ver cómo pueden participar aquellas personas que no tienen intereses detrás y que, por tanto, tienen su particular visión de la ciudad. Y probablemente nos sorprendería ver cuál es la visión que tienen estos niños y niñas con respecto a sus personas mayores, ¿no? Con respecto a sus padres y madres. Yo, de hecho, hoy no veo al público, pero cuando hablo de participación ciudadana, la primera pregunta que suelo hacer en el público es cuántos de ellos y ellas dejan que sus hijos e hijas tomen decisiones de gasto familiar. Me refiero a decisiones complejas como comprar un coche, una vivienda. Y ya sabemos que todos decimos, hombre, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues claro que es posible, pero es posible si somos capaces de explicarles cuánto ganamos, cuánto vale un coche, cuánto vale una casa, qué implicaciones tienen, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos pasa también a las administraciones públicas, que nos hemos arrogado el papel en muchas de las ocasiones de tratar de satisfacer buena parte de esas necesidades que nos estaban cubiertas, y ahora de lo que se trata también es de compartir con la ciudadanía y experimentar el cómo esa ciudadanía puede participar en los diferentes proyectos de la ciudad, ¿no? Quería compartir con vosotros lo de los niños y niñas porque es precioso, o sea, es una cosa preciosa. Totalmente. Enhorabuena además también por ese premio. Está claro, o sea, al final la ciudad las hacemos entre todos, también los más jóvenes, los más pequeños. De hecho, al final son los que también son como un poco el motor, no solamente porque tengan en el ADN esas nuevas tecnologías, en el sentido de la innovación o de las nuevas tecnologías que nos están uniendo hoy aquí, sino también porque al final son los que mueven conciencias, los que desde su ingenuidad y desde su inocencia te hacen ver que tienes que apagar la luz, que tienes que apagar el grifo, que tienes que hacer reciclar bien o poner bien los residuos, y al final aprovechar todo eso para saber en qué entorno nos movemos y sobre todo cómo ellos quieran que sea el entorno en el que crecen y en el que desarrollan su vida también es fundamental.
Y creo que todo eso está muy vinculado con todo lo que se ha dicho hasta ahora. O sea, estamos hablando de ciudades inteligentes, sí, de ciudades innovadoras también, pero estamos hablando de ciudades que, lo hemos dicho, ciudades centradas en las personas y que están destinadas a mejorar su calidad de vida. También a ciudades que para mejorar su calidad de vida tienen que desarrollar o ofrecer oportunidades a nivel económico. Y también un poco, como decía antes el alcalde, a hacer frente a desafíos globales. Es verdad, quizás tengo un compañero en el trabajo que ya tiene unos años, 70 y pico, vamos, de hecho se ha jubilado ya el año pasado, y él siempre decía, todas las generaciones han vivido una guerra y a nosotros no nos ha tocado nada, o sea, algo tiene que pasar. Y este año en el momento pandemia lo llamábamos por teléfono y era como en plan, Jorge, ¿qué me estás contando? ¿De dónde sacabas? Y efectivamente el tema de la pandemia yo creo que nos ha puesto a todos en situación. Antes se comentaba, nos ha hecho darnos cuenta de que determinados procesos que estaban ahí, que las nuevas tecnologías, que sí, pero nos ha hecho evolucionar todavía más rápido de lo que las nuevas tecnologías forman de manera intrínseca, ¿no? Suponen de manera intrínseca, ¿no? Cómo todo esto, cómo estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a hacer frente a la situación que vivimos ahora, a recuperarnos, a transformarnos, a hacernos más resilientes y a prevenir sobre lo que esté por llegar, creo que es muy interesante. Y en ese sentido, y ya termino un poco con esta pregunta, que además es la misma para los dos, o sea, creo que uno de los papeles fundamentales que tienen las ciudades, el entorno, y hablamos de entornos rurales, de entornos urbanos, es ayudarnos a que cada día sean más saludables, ¿no? Desde ese sentido creo que las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la innovación, tiene un papel fundamental. ¿Cómo se está enfocando eso desde Rivas hacia Madrid, desde Hermoas? Si os parece, Mónica, pues comienza tú, luego el alcalde y luego pues si hay alguna pregunta, alguna consulta, y si no, pues vamos finalizando la jornada, que ya se nos ha ido un poco de tiempo. Pues al final abordamos, como se decía, probando. Es decir, nosotros en todo caso, es verdad que las nuevas tecnologías nos sirven, porque desde el punto de vista de esa protección medioambiental, de esa protección del entorno, contamos con esas inversiones que ya nos permiten conocer el consumo de agua, el consumo de electricidad y por lo tanto también esa emisión de dióxido. Intentamos poner a disposición de las mejoras que se necesitan medioambientales para todos los datos que tenemos. Incluso antes hablaba Saido Pere, pero nosotros también tenemos instalados puntos móviles de calidad del aire que están incluidos dentro de los vehículos de policía local, que nos permiten tener también los datos de calidad del aire, de temperatura, así como 6 estaciones fijas que se van a instalar para poder tener ese control de la ciudad. Pero es que al final es toda una simbiosis, es decir, no solo tiene que ver cómo vemos que está adecuadamente mantenido el parque, sino cómo tenemos también controlado ese riego, cómo tenemos controladas las fuentes ornamentales, cómo tenemos controlado el consumo de la luz que está iluminando ese parque, y todo eso es lo que en este caso, en el caso de Rivas, tenemos ya avanzado. Es decir, con ese control que tenemos de todos los espacios naturales, en este caso, hasta donde llegamos, que podemos hablar más de los parques urbanos, porque evidentemente luego está todo lo que es el parque regional, que se escapa a nuestro ámbito directo de acción, pero sí con ese control tanto del riego, con esas aguas, además, recicladas, reutilizables que tenemos, todo ese control de la calidad del aire, todas las fuentes ornamentales controladas, todo el consumo de la luz que tenemos, todo eso nos permite ir ajustando e intentar ir siendo cada vez más sostenibles también desde ese punto de vista. ¿Que nos queda mucho por hacer? Desde luego, pero yo creo que hemos dado grandes pasos y sobre todo lo que es más importante, más necesario y que es el punto de partida, es que tenemos ya implementados los mecanismos para poder recibir esos datos que nos permitan ir mejorando las dinámicas de la gestión que tenemos con los recursos que disponemos. El diagnóstico, ¿no? Lo que hablábamos El diagnóstico antes, es fundamental, porque sin unos datos que te sirvan para dar un diagnóstico das palos de ciego. Es decir, podemos entender que tenemos que poner en marcha un proyecto de iluminar esa plaza con 4 focos y al final con 3 hubiese sido suficiente, pero si no tienes
tienes los datos que te den ese feedback, no puedes conocer si estás acertando en esas dinámicas o no. Así que yo creo que ese diagnóstico es fundamental. Lo tenemos gracias a esos datos que se van recogiendo y que se van recogiendo anualmente, haciendo las comparativas, nos permiten conocer ese ahorro en todos los espacios, y también para incluso esa aplicación de los ODS, que tenemos ese punto de partida que al final ha sido el diagnóstico para conocer cómo estamos para poder continuar avanzando. Fenomenal. Alcalde, ¿cómo lo están enfocando desde Ermua? ¿Cómo han hecho frente con esas nuevas tecnologías? Bueno, de alguna manera lo ha comentado al principio, ¿no? Un poco pues facilitando el acceso a las personas mayores, facilitando el teletrabajo también, no sé. Sí, voy a contar cositas ya más concretas, incluso de proyectos concretos en los que estamos. Antes me lo habéis oído decir, si el COVID ha hecho algo, ha sido demostrarnos que la atención a las personas mayores es un reto que está ahí y que vamos a tener que atender ante una sociedad cada vez más envejecida. En esto están ya en Asia también, en China también están en esto, y desde luego todo ello va a ser a través de la innovación sociosanitaria, donde el espacio social y el sanitario van a tener que confluir. Son dos mundos distintos y con dos culturas distintas, pero que van a tener que confluir para poder trabajar diferentes aspectos. Nosotros estamos en varios proyectos de colaboración público-privada, uno en concreto, por ejemplo, a través del Laboratorio de Internet de las Cosas y con la Asociación Clúster de Telecomunicaciones de aquí de Euskadi, la posibilidad de poder establecer, y ya estamos en un proyecto piloto metiendo sensores en varias viviendas de personas mayores que viven solas, tratando de establecer cuáles son las rutinas de esas personas a los efectos de que si se produce un cambio en la rutina de las mismas, pues con un sensor en la puerta donde esa persona ha salido a la calle en un momento que no toca, o con un sensor en el frigorífico para saber si se está alimentando o no se está alimentando, pues en la medida de lo posible, si se ha producido un cambio en la rutina, llegue ese mensaje a las familias. Y en definitiva, tratar de que las personas sean atendidas donde quieren ser atendidas, que es en sus casas, ¿no? Todo ello también a través de una política de apartamentos en alquiler de tamaño reducido que permitan adecuarse mucho más a las necesidades de las personas mayores, que aquí muchas veces viven en cárceles, donde no hay una movilidad, donde a veces no hay ascensores y donde se produce una situación compleja. Nos hemos convertido en el primer municipio, la semana pasada, en el primer municipio cardioprotegido. Hemos puesto 10 desfibriladores públicos por la calle, unidos a los desfibriladores que ya teníamos. Estamos desarrollando un proyecto cognitivo con la comunidad educativa a los efectos de conocer cuáles son sus habilidades cognitivas de la comunidad escolar, pero también el desarrollo cognitivo de las personas mayores. Hemos convertido la ciudad en un espacio polideportivo donde las personas pueden pasear y además se puede monitorizar si realmente están paseando, y además es un proyecto donde socializan y realmente pasean compartiendo. Es decir, estamos en muchos proyectos que realmente sabemos y somos conscientes de que van a generar oportunidades, sobre todo también en la definición de los nuevos perfiles profesionales que vamos a necesitar en el futuro, en la atención a estas personas mayores, en los diferentes proyectos que se van a generar en torno a todas estas actividades. Y esta es la razón que nos mueve, el hecho de poder compartir, si bien es imprescindible y necesaria esa colaboración con otras administraciones, puesto que las competencias en materia de salud son de las comunidades, las competencias en materias sociales desde los ayuntamientos, y por tanto cada vez vamos a tener que compartir más información para poder, en la medida de lo posible, atender la salud, el envejecimiento, que va a ser uno de los auténticos retos que vamos a tener que afrontar como país y como sociedad, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. Parece que no. Bueno, pues si les parece, vamos un poco concluyendo, y yo sacaría una conclusión fundamental, valga la redundancia. O sea, hemos llegado pensando en eso, en nuevas tecnologías, en proyectos innovadores. Hemos aprendido mucho de las tres ciudades, por supuesto de Rivas Vacia Madrid, por supuesto de Valencia, por supuesto de Ermua. Tenemos un montón de ejemplos, un montón de ideas que seguro que se pueden trasladar a otros municipios y a otras ciudades, pero conforme ha ido evolucionando la charla, hemos terminado hablando de personas, hemos terminado hablando de formación, de niños, de jóvenes, de mayores, de necesidad de mejorar la gobernanza, de mejorar las relaciones entre los departamentos a nivel horizontal, a nivel vertical. Hemos hablado de liderazgo y hemos hablado, en definitiva, de compartir información, compartir experiencias, de entre todos empezar a trabajar cambiando un poco el enfoque.
de planificación estratégica, porque todo esto no tiene sentido si no está pensado, si no se sabe de dónde partimos, de esos datos que también nos aportan las nuevas tecnologías, de ese diagnóstico al que hacía referencia Mónica, y hacia dónde queremos ir. Y ahí está la planificación estratégica a la que también hacía referencia el alcalde. De la formación de los técnicos a nivel de los propios ayuntamientos a los que hacía referencia Pere, pero también de la formación y de la difusión a nivel de la ciudadanía para que sean conscientes de que ellos también pueden decidir cómo quieren que sean sus ciudades. Y yo creo bueno, pues que todo esto llega a una conclusión, ¿no? A un concepto. Antes hablaba también Pere de que a lo mejor dentro de nada no hablamos de Smart Cities, sino de cities generales. Simplemente, pues a lo mejor podemos hablar de un concepto en el que ya se trabaja en Europa, ¿no? Que es Smart Living, ¿no? Al final lo que buscamos es mejorar nuestras ciudades para vivir, para mejorar la calidad de vida y desde la perspectiva más humana y para conseguir el mayor bienestar posible de los 3 ámbitos de la sostenibilidad, obviamente el económico, el medioambiental y el social y un poquito más, por llegar un poco más lejos, también el cultural, que al final es sobre todo lo que nos une a nuestro territorio. Por mi parte, nada más. Insisto, enhorabuena a las ciudades participantes. Creo que estáis haciendo una labor impresionante. Yo me voy alucinada con los proyectos que estáis llevando a cabo en estos ejemplos rápidos que he visto en muy poquito tiempo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid por haberme invitado a aprender, a participar en esta jornada. Enhorabuena por todas las jornadas. Han dicho que iba fenomenal y que mañana continuáis. Os animo a ello y a seguir un poco pues, con esta, atreviéndose, como decía antes el alcalde, a seguir investigando en las nuevas tecnologías, en la innovación y a planificar en las ciudades, desde la agenda urbana, desde las redes, a compartir conocimiento y a compartir formación. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Gracias. Sí, muchas gracias Sonia y al alcalde, alcaldesa, vicealcaldesa, encantado. Y simplemente decirles que hay un autobús preparado, venía el programa, sale de aquí del multifuncional, es nada más salir a la derecha, ¿vale? Va a pasar por el Holiday Inn, los que estáis en el Hotel Holiday Inn, y os llevan a la cena al AVE Hotel, ¿vale? Pero os dejan a las 8:30 y a las 9:05 vuelve a pasar el hotel a los del Holiday Inn, ¿vale? Y os llevan al AVE Hotel, que es donde está la cena. Luego hay autobús de vuelta, ¿vale? Para los del AVE Hotel se quedan allí y los del Holiday Inn que tienen que volver, pues se ha calculado que sobre las 11:15 esperamos que concluya la cena o vuelven a dejar en el hotel. Nada más, muchas gracias y nos vemos en la cena.